Queridos hermanos, hermanas, jóvenes, niños, les saludo con la paz del Señor en esta mañana. Amén. Amén. Con gratitud en mi corazón quiero presentarme delante de los hijos del Señor, pueblo santo, al que Dios ha llamado, con alegría porque, al igual que ustedes, seguramente Dios nos ha hablado durante esta semana. Y esa es la pregunta que debemos hacer. ¿Dios nos habla en la semana? Amén. Siempre nos está hablando y son mensajes y consejos muy puntuales. No son confusos porque Dios no es Dios de confusión, es un Dios de paz, un Dios de orden. Y para comenzar quisiera compartir un poquito lo que vivimos el sábado pasado. Algunos hermanos ya lo saben, otros no. La juventud no lo sabe, pero esto para que también compartamos las lindas experiencias con nuestros hijos, con nuestros niños. Y también reconocer y asegurar, ¿no es cierto?, que Dios está con su pueblo, que Dios se manifiesta, que su poder es grande y a veces el poder lo vemos en otras personas y nos asombra, muchas veces nos sorprende. Estuvimos el sábado pasado por la tarde, al día de la congregación de Barrio Schuster, ¿está bien? Barrio, muy bien, Barrio Schuster. No estaba en los planes. Simplemente le pregunté a mi hijo, preguntarle a hermano Pablo si podemos ir, nosotros también. Hermano Pablo dijo, los esperamos, son bienvenidos. Así que nos acercamos, ¿no es cierto?, a ese lugar. Y para sorpresa nuestra, para hacerlo un poco más rápido, en medio del culto, cuando estábamos comenzando, aparece un señor, ¿no es cierto?, con una mochila en el medio, ¿no es cierto?, del pasillo, y ahí quedó quieto. Así que yo me acerqué, porque estaba más cerca del hombre. Le di la mano en señal de bienvenida, le dije bienvenido, Dios lo bendiga, tome asiento, le dije, y se sentó. Pero hasta ese momento no sabía lo que estaba pasando. Llegó el momento de las alabanzas, el hombre se emocionó mucho, estaba llorando en la banca. El hermano Pablo me da la palabra a mí, y en ese momento le llaman al hermano José María afuera, uno de los silveros, con este hombre, salen afuera, y a los 15 minutos de la prédica ingresa el hermano José María con este hombre, pidiendo permiso adelante, dice, disculpa, tenemos que orar por esta persona, es urgente. Y bueno, el hombre y el hermano José María manifestaron, ¿no es cierto?, lo que iba a hacer este señor. Había salido de su casa, decidido a tomar venganza, iba a matar gente. Y algo le impulsó, porque después conversando con el hombre, dice, algo le impulsó, porque pasó por frente de la iglesia, algo le impulsó y lo llevó hasta donde estábamos nosotros, gente desconocida. Fue una fuerza, dice, algo que le llevó hasta él. Y todos conocen que es el lugar más alto, le llevó hasta arriba y ahí quedó. Así que se oró por él, confesó lo que iba a hacer este señor, iba a hacer una matanza, iba derecho a eso. Así que conversamos con este hombre, después se hizo la oración, quedó más tranquilo, conversamos con este hombre en una oportunidad, el hombre se da vuelta, el hermano José María abre la mochila y le muestra, vení hermano Manuel, le voy a mostrar algo. ¿Y saben lo que tenía esa mochila? Armas para matar. O sea que el hombre estaba completamente decidido. Ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que le llevó a este hombre a ese lugar? Dios. ¿Cuál fue la fuerza que él sintió, ¿no es cierto?, que lo llevó a ese lugar? El poder de Dios, el Espíritu de Dios lo llevó a este hombre. Así que hablamos con este hombre muy bien, no toda la historia seguramente, y hoy me comentaba que iban a estar los hijos de este hombre en aquella conversación. Así que oración por esta persona, se llama Francisco. Así que Dios ha hecho una obra maravillosa. Quedamos, como dice el hermano Villalba, ¿cómo dice el hermano Villalba? Cuando se sorprende algo, choqueado, ¿no? Quedé en shock. Y eso me pasó a mí. Quedé en shock porque no pude seguir con la prédica. Tuve varios minutos ahí pensando, meditando en lo que había pasado. Pero bueno, después el Señor me mostró, ¿no es cierto?, lo que tenía que hablar, lo que tenía que decir, y el hombre seguía llorando. Y le comentaba a los hermanos que cada vez que hablamos la palabra de Dios a gente que por primera vez escucha, la gente se pone a llorar. No sé si lo han notado ustedes.
Yo digo que estoy leyendo un verso de la palabra de Dios, un verso que lo he escuchado miles de veces, y este hombre llora. Y ahora nosotros, cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿nos ponemos a llorar? ¿Derramamos alguna lágrima? Y si no es así, algo nos está pasando. Si no pasa eso, nos estamos volviendo insensibles a la palabra de Dios. Porque ¿qué dice el profeta Isaías? ¿A quién miraré? Al que pobre humille, ¿y quién más dice? Que tiembla mi Y palabra. al que tiembla mi palabra. ¿Temblamos ante la palabra de Dios? Tenemos que hacerlo. Porque Él nos ha llamado un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios fuerte, un Dios celoso. Eso estamos cuidando con una persona en la semana. Todos los atributos de Dios que creemos conocer y no desconocemos mucho de ellos. Hablo delante de un pueblo que conoce toda la palabra de Dios, toda la ley de Dios, porque es un pueblo sabio y entendido. Dejando de lado, ¿no es cierto?, los que están estudiando, que es la familia hermano Mariano, que ya estudió hermano Gustavo, está Keila también, que seguramente le hablan de la palabra del Señor, la familia López. Pero todos nosotros los demás venimos hace muchos años escuchando la palabra de Dios. ¿Es así? Muchísimos años. ¿Cuántos mensajes? Cientos y cientos de mensajes lo hemos escuchado. ¿Sí? Y ahora decimos que la palabra de Dios es viva y eficaz y que tiene poder. ¿Es poderosa la palabra de mi vida? Tiene que ser así. Hermanos, quiero compartir esta mañana, para que el celular no solamente para mirar los textos, ¿no?, sino para mirar la obra, para no pasarme, porque después se acuerdan de mí en el almuerzo, ¿sí? Y en vez de hablar del tema, hablan de lo largo que fue el tema del predicador, en vez de hablar precisamente del tema. Hermano, quiero compartir este tema que le he puesto como título y lo he hecho hace muchísimos años atrás, hace muchos años atrás. Creo que mi hermana Alicia estaba, mi hermana Mónica. Fueron los primeros temas que toqué y bueno, lo encontré y lo volví a leer y me pareció nuevo. Yo decía, lo hice hace 20 años atrás. Y el tema es: busquemos la santidad en familia. Anoté para los que anotan, y es bueno que los jóvenes estén anotando, tomando apuntes, para que también lo puedan compartir con alguien que no conoce a Dios, que no conoce de este tema. Busquemos la santidad en familia. Quisiera, a modo de introducción, leer lo que dice la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1. Primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, vamos a leer. Capítulo 1 de primera carta de Pedro, versículos 14, 15 y 16. Quisiera leerlo en el nombre del Señor. Dice así, versículo 14 en adelante: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos, sed también santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Bueno, tomar asiento. El apóstol Pedro, en primer lugar, nos llama a la obediencia. Dice, hijos obedientes. Y dice que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos, estando, ¿qué dice? En vuestra ignorancia, dice. Antes estábamos en la ignorancia. ¿Hoy estamos en la ignorancia? No estamos en la ignorancia. Bien, pueblo sabio y entendido de todo el Señor. Sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Hermanos y queridos jóvenes, servimos a un Dios santo. Y para acercarnos a Él, ¿qué tenemos que practicar? La santidad. El apóstol Pedro hace una conexión con el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Porque dice, escrito está. ¿Dónde está escrito? Levítico capítulo 11, Levítico capítulo 18, Levítico capítulo 19, se refiere allí. Pero el Levítico capítulo 11, todo el capítulo conocemos. ¿De qué está hablando? De la ley de viandas. Y fíjense que el apóstol Pedro hace extensivo este mandamiento, dice, no solamente la ley de viandas,
¿Qué es lo que dice el apóstol? En toda vuestra manera de vivir. Tal vez somos hoy, ¿no es cierto?, muy detallistas o minuciosos, como dice nuestro hermano ministro, en lo que vamos a comer. Cuidado con lo que vamos a comer. Pero solamente en eso la palabra nos exhorta y nos aconseja. ¿Solamente en eso en lo que comemos? No. En muchas otras cosas más. Porque dice, en toda vuestra manera de vivir. Mi vida completa tiene que llevar, ¿no es cierto?, tiene que practicar la santidad porque sirvo a un Dios santo. Y el Señor dice, si ustedes quieren ser santos, háganlo. ¿Dice así? Dice, sed santos. Esta palabra sed, ¿qué es? ¿Un sustantivo o un verbo? Es un verbo, sed. ¿En qué modo? Cuando tiene la última palabra de sed. ¿Es un consejo o dice que tenemos que ser? Está en modo imperativo. Lo que han estudiado en la escuela, la secundaria, la facultad, para eso se va a la facultad, para la escuela para aprender esto. ¿Sí? Ser está en modo imperativo. Es un mandamiento. No es si lo quiero, lo tomo o lo dejo. Es un mandamiento de parte de Dios. De parte de Dios. No es de parte de la iglesia ni de parte del ministro. Es de parte de Dios la santidad. ¿Y es importante este punto de la santidad? Sí, ¿por qué? Porque sin ella, ¿qué va a pasar? Sin santidad no lo voy a ver al Señor. De ninguna manera. No lo voy a poder ver. Y vamos a un pasaje, hermanos, acompáñenme, de Deuteronomio capítulo 7, versículo 26. Uno de los capítulos también que marca la palabra de Dios sobre lo que no tiene que hacer el pueblo de Dios. Porque decía, la tierra que ustedes van a poseer, hay naciones que tienen prácticas abominables. Y dice el Señor, la tierra los vomitó, dice. ¿Por qué? Porque ellos hacían abominaciones. Y yo no quiero que ustedes hagan lo mismo, dice el Señor. No quiero que ustedes sean santos, porque yo los quiero para mí. Son mi especial tesoro, son míos. No quiero que practiquen esas cosas que hacen estas naciones, porque dice que las cosas que hicieron llegaron al colmo. Por eso el Señor decidió destruirlas, exterminarlas por completo. Capítulo 7, versículo 26. ¿Todos encontramos? Deuteronomio 7, versículo 26, el último verso del capítulo 7. Y a modo de consejo, leamos todo el capítulo. ¿De qué comienza a hablar el Señor en el capítulo 7? A su pueblo Israel. Dice el 26, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. ¿Se entendió? Podemos ver. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Pregunto, ¿este mandamiento de parte del Señor sigue vigente en el nuevo pacto? Sigue vigente. Esta ley del Señor, a su pueblo de ley, sigue vigente. Pero ahora parece que entendimos todo, ¿no es cierto?, lo que significa. Pero vamos a ver que tal vez no entendimos bien. No traerás cosa abominable a tu casa. ¿Qué es una cosa abominable? Bien, hermana Mónica, muy bien. Esa es la definición de tema aplicable. ¿Qué más puede ser cosa abominable? Va a ser importante que leamos todo el capítulo 7, porque allí explica. Algún ídolo. Algo que da asco, algo abominable. Algún ídolo. ¿Algún ídolo puede ser? Bien, cosa abominable a tu casa, no traerás, dice. Bien, vamos a la definición que ya dio nuestra hermana Mónica. Esa definición. Para la palabra abominable, dice el diccionario, uno de los diccionarios dice, algo repugnante, algo asqueroso, y esto que le voy a decir me llamó mucho la atención. Una definición dice.
que causa rechazo visceral, que causa un rechazo visceral, que da náuseas por algo nauseabundo y algo que da asco. ¿Se entiende? Eso es algo abominable. Por eso tiene mucho que ver, hermanos, con Deuteronomio 22:14, si quieren anotar, 23:14, perdón, Deuteronomio 23:14, donde el Señor habla del campamento y que el campamento debe ser santo. Y le da instrucciones el Señor hasta la higiene y hasta el lugar donde tienen que estar las letrinas. Para todos los que saben lo que es una letrina, creo que la generación nueva no lo sabe. Porque hoy tiene mal instalado, ¿no es cierto? Nosotros los más viejos usábamos letrina. Bueno, quiero comentarles, en el ejército, por ejemplo, nos daban una pala, se doblaba, algo cortito, y ahí teníamos que hacer el pozo cuando íbamos a defecar, no desparramado como bien, te lo contamos. muy bien. Ese es prácticamente era una obligación de hacerlo. No obligación. Cada soldado para que esté el campamento limpio, para que Muy no bien. esté mosca. Muy bien, gracias hermano por este detalle en el ejército. Y aquí decía Deuteronomio 23:14 que cada uno tiene que tener una estaca o una especie de pala, como decían nuestros hermanos acá antes, para poder alejarse del campamento y hacer las necesidades correspondientes, ¿sí? ¿Y por qué razón pedía esto el Señor? Que el campamento debía ser santo. El ángel de Jehová iba a estar cuidando el campamento, ¿sí? ¿Y cuidando de qué? De los enemigos del pueblo de Israel, de los enemigos del Señor. Iba a estar cuidando, protegiendo. Estaban los soldados, por supuesto, haciendo guardia, pero el soldado puede estar haciendo guardia, pero si el Señor quiere que el enemigo se meta al campamento, ¿se mete o no? Se va a meter, paso en el pueblo de Israel, en la actualidad. Un pueblo seguro, con tecnología avanzada, con todas las cámaras y drones y cosas, y el enemigo ingresó a la tierra de Israel. Ingresó. Por eso, hermanos, quiero también citar, ¿no es cierto?, este pasaje que es importante para cada uno de nosotros, porque dice que es algo que da asco, lo dice el Señor, no lo dice el hermano Manuel, algo abominable, no meterás a tu casa, porque Dios lo abomina. Y que dice, yo también lo tengo que abominar, dice la palabra. Del todo lo abominarás y lo aborrecerás, porque es anatema. Y ahora está la palabrita, anatema. ¿Qué es anatema? ¿Qué es anatema? Maldito, ¿sí? Algo detestable, algo maldito. Hermanos, quiero leer el mismo texto en la nueva versión internacional. Y fíjense lo que dice esta nueva versión internacional. El mismo texto. No metas en tu casa nada que sea abominable. Todo eso debe ser destruido. Recházalo y detéstalo por completo para que no seas también tú destruido. Si yo no lo hago, ¿qué pasa? Dios lo va a hacer y también me va a destruir a mí. Porque aquí vamos a una parte importante e interesante. ¿Quién es el que vela por la santidad del hogar, de la familia? ¿A quién Dios le dio esta responsabilidad? A nosotros. En mi caso, a mí, mi familia, a mí me dio esta responsabilidad como cabeza de hogar. Yo tengo que velar por la santidad de mi familia, de mi hogar. Y para eso tiene que ver comunicación. Hablar con los hijos, hablar con la esposa, hablar de mí mismo, si yo también estoy en santidad, primero yo. Porque si yo no estoy en santidad, ¿será que yo voy a poder corregir a mis hijos? Van a decir, papá, vos estás hablando de santidad, justo vos. ¿Sí? Puede ser que pase, ojalá que no. Pero nosotros debemos ser ejemplo, porque soy cabeza. Y tengo que velar si está mi familia en santidad. Porque si no hay santidad en la familia, ¿será que habita Dios ahí en esa familia?
¿Dónde habita Dios? Según Isaías, capítulo 55. A ver, le voy a decir dónde está. Yo lo tengo aquí anotado. Dios habita en santidad. Isaías, pero el versículo, bueno, lo vamos a buscar. Bien. Isaías 57:15. Isaías capítulo 57:15 dice que Dios habita en la santidad. Y si no hay santidad en mi vida y no hay santidad en mi familia, Dios ahí no habita. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿O sí? Dejamos para la reflexión. Porque lo que dice la palabra de Dios, el hombre no lo puede cambiar. Si dice que no va a estar donde no hay santidad, ¿qué pasó al pueblo de Israel cuando no había santidad? ¿Ganaba la batalla o no? No, no ganaba ni una batalla, ganó el pueblo de Israel mientras el anatema estaba en la congregación. Eso abominable estaba en la congregación. Dios no peleaba por ellos. Y le pasó a Josué, ¿sí? Con el pecado de Acán. Acán no estaba en santidad, por eso el pueblo perdió la batalla. Pero una vez que erradicaron el mal y el pecado, Israel comenzó a tener victoria tras victoria. ¿Por qué? Porque Dios habita en la santidad. Vamos a otro texto, hermanos, ya en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 3 de Efesios, lo que también el Señor nos dice a través del apóstol Pablo. Fíjense que el apóstol Pablo estaba muy preocupado por la santidad de la congregación y constantemente estaba aconsejando sobre estas cosas que vamos a leer. Capítulo 5, versículo 3. Efesios capítulo 5, versículo 3. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo enseñando a las iglesias, en este caso la iglesia de Efeso. Que nos dice así: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Palabra del apóstol Pablo enseñando dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Pregunto, ¿en la sociedad se habla de fornicación, de inmundicia y de avaricia? Sí, se habla. ¿Y qué dice la palabra del Señor en cuanto a eso? Que eso que se escucha acá afuera no se nombre aquí adentro de la iglesia del Señor. No se tiene que ni escuchar, dice, ni se nombre. ¿Por qué? Porque Él quiere un pueblo santo, nuevamente. Dios quiere a un pueblo santo. Como conviene a santos. Dios nos llama que somos santos. Pregunta, hermano Bento, Gustavo, ¿usted es santo? Amén, porque así lo dice. Yo también soy santo, porque le dice la palabra de Dios. Ahora, el practicar santidad, ¿de quién depende? De mí, de mi vida. Yo tengo que practicar santidad. Dios me llama a mí que soy un santo que tiene errores. Sí, un santo con errores, imperfecto. Pero me dice a mí que tengo que practicar la santidad y también velar por la santidad de mi casa, de mi familia. ¿Sí? Dice el hermano Javier, y comparto con él todo, dice que él hasta la puerta de la casa llega de la familia. Pero adentro ¿qué pasa? ¿Él lo sabe? ¿El hermano no sabe lo que pasa dentro de la casa? No, no lo sabe. Pero sí, ¿quién lo sabe? Dios sí lo sabe. Dios sabe cómo está cada casa, cada familia, sabe mi familia cómo está. Y muchas cosas tuvimos que ordenar en familia, mis hijos lo saben. Porque tuvimos que hacerlo. Porque dijimos que a veces nos referimos a la frase tan hermosa de Josué: yo en mi casa serviremos a Jehová, pero vamos a vivir como queremos. No es así. Yo en mi casa serviremos a Jehová y vamos a obedecer a Jehová en todas las cosas y en todas las cosas. Nos costó lágrimas, muchas cosas, lágrimas, pero tuvimos que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, mi casa, mi familia se iba en decadencia espiritual, como es el mensaje de hermano Matías. Íbamos en decadencia, íbamos a la ruina, como muchas otras familias también fueron a la ruina. Yo digo esto por experiencia, al lado de mi casa en Buenos Aires.
Se fue a la ruina porque empezó a permitir, por cierto, un pariente mío, estas cosas que pasaron en su hogar. Lamentablemente terminó muy mal. Después de haber sido un grande dentro del pueblo de Dios. Pero terminó mal porque le abrió la puerta a algo que Dios le dijo: no, esa puerta no la tenés que abrir, pero la abrió. Y vimos lamentablemente la caída de este pariente nuestro. Digo esto porque lo que más me impactó, pasaban cosas tremendas, cosas tremendas. Por supuesto, Dios puso la mano, hizo justicia y lamentablemente esta familia fue destruida del todo. Pero también, para comentarles lo que ha pasado en la iglesia, congregaciones completas también se han ido a la quiebra espiritual. ¿Por qué? Porque no había santidad. Puedo nombrarlas si quieren. Puedo nombrarlas. Con ministro y todo se fueron a la quiebra. ¿Por qué? Porque se comenzaron a predicar cosas que la palabra de Dios no aprueba. Dios no aprueba muchas de las cosas que la iglesia muchas veces hace. Y voy a dar con tristeza a un hermano de la Liga Pampa, me dijo: hermano Manuel, dice, ore por la iglesia. Y yo le dije: ¿puedo saber por qué? Porque en la iglesia, lamentablemente, no toda la iglesia, está cayendo en la falta de santidad. Y me dijo en qué aspecto, lamentablemente. Las familias completas ya no hay santidad. ¿Sí? ¿Qué pasa hoy en la iglesia del Señor? No sé si pasa aquí, ojalá que no. Me decía el hermano que los hijos de los hermanos santos, hijos de Dios, los novios se van de vacaciones, el novio duerme en la cama, en el hogar del novio, el novio duerme en el hogar de la novia, y así pasan otras cosas terribles. Se instaló ahora entre la familia la famosa pijamada, ¿sí? Que un hermano me dijo: ¿qué tiene de malo? Cuando pase algo, ahí vamos a ver qué tiene de malo, ¿sí? Porque yo le preguntaba a algún hermano de acá: ¿usted dejaría que su hija vaya a una pijamada afuera o adentro de la iglesia? De ninguna manera. Mi hija duerme en mi casa. Y le felicité, hermano, felicito. Ojalá que se mantenga así por siempre. Vamos a otro texto, hermanos. Vamos a ir avanzando porque si no, la hora avanza. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Después vamos a ir a una historia muy conocida, muy interesante. Vamos a ver cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Pasaje que lee mucho nuestro hermano Javier. Capítulo 4, el versículo 3. Capítulo 4, primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Fíjense lo que dice, hermanos: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de qué cosa dice? De fornicación. Estudiamos en la semana, estamos estudiando el significado de la palabra fornicación. ¿Y en griego esta palabra? Porneia. Y esta palabra porneia, fornicación, ¿no es cierto?, en la Biblia, se aplica en un montón de cosas, en la palabra de Dios. Y es una palabra fuerte, es una palabra que Dios la detesta, la abomina. Dios abomina la fornicación, porque tenemos ejemplo en la palabra de Dios que Dios castigó con la muerte la fornicación. Capítulo 10 de 1 Corintios, si quieren anotar, allí dice que el Señor mató a 23.000 en un día. 23.000 personas por estar practicando la fornicación. Eso le da claridad. Ahí ya le digo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 8, para los que notan. 1 Corintios 10, versículo 8 dice que el Señor no fue Moisés, no fue Aarón, fue Dios quien exterminó a estas personas por practicar la fornicación. Entonces la fornicación es penada con la muerte, y vimos también que el adulterio es penado con la muerte. Bien, pero eso fue en el antiguo pacto. Ahora en el nuevo, ¿cómo Dios castiga el adulterio y la fornicación? Voy a dejar esa pregunta.
para que podamos reflexionar y estudiar. Porque Pablo muy claramente da la respuesta a esto, en varias partes de la Escritura. Dice que la bondad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y dice el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su esposa en santidad y honor. ¿Cómo se hace? Sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Nosotros ya no somos ignorantes, no somos como los gentiles. No podemos practicar lo que practican los gentiles. Eso digo a los matrimonios. Empezamos por mi vida también. ¿Por qué? Porque yo voy a ser ejemplo para mis hijos que también van a formar familia el día de mañana. Y siempre le digo, porque un hermano me dijo, qué bueno que sus hijos sigan sus pasos. No, yo no quiero que sigan mis pasos. Quiero que sigan los pasos del Señor. Porque yo me puedo equivocar, ¿sí o no? Y me equivoco, que a veces va a estar feo. Pero digo, sigan a Cristo, porque Él es el ejemplo de santidad. El mejor ejemplo de santidad es nuestro Señor Jesús, en todo sentido. Vamos a la historia, preciosos hermanos, para que no se avance la hora. Vamos a la historia de un padre fracasado, porque la Biblia habla de esto también, de los padres fracasados que han quedado, dice la Biblia, para nuestra enseñanza. Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. Versículo 12, y aquí estamos hablando de una historia conocida por todos, de un sacerdote llamado Elí, padre de dos muchachos que se llamaban, ¿alguien recuerda el nombre? Uno se llamaba Ofni y el otro Fines, ¿sí? Lindo nombre para poner a nuestros futuros hijos o nietos, ¿no? Ofni y Fines, nadie le va a poner. Estoy seguro que nadie le va a poner. Versículo 12 de 1 Samuel, del capítulo 2, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí, los dos muchachos, Ofni y Fines, dice que eran hombres impíos. No tenían conocimiento de Jehová. ¿Pero cómo? Uno se pregunta, ¿no eran hijos de un sacerdote? Sí. ¿Sabían las leyes de Dios? Sí. ¿Sabían las leyes de santidad? Sí lo sabían. ¿Y por qué dice que no tenían conocimiento de Jehová? Para hacerlo, sí, ¿no? En otras versiones, que no tiene en este momento, dice que eran hombres que conocían la ley de Dios perfectamente, porque así era el mandato del Señor, que cada papá tenía que enseñar a sus hijos sobre el temor y la santidad a Jehová, ¿sí? Porque también si alguno de ellos fallaba, de los hijos también era responsable del padre por no haber enseñado. Pero dice, no tenían conocimiento de Jehová. Dice, esto significa que conocían la ley de Dios, pero no la practicaban. Y hablamos con esto con un hermano en la semana. Podemos conocer toda la Biblia, pero si no la practico, ¿me vale de algo? Es solamente conocimiento. Y le decía a un hermano que estudiamos en la semana, ¿se puede detectar a un mentiroso? Primero no entendía. ¿Se puede detectar a un mentiroso en la palabra de Dios? Sí. Primera de Juan dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso, lo dice la Biblia. El que dice, yo conozco a Dios, conozco sus leyes, conozco su mandamiento, pero no guardo. Entonces, ¿qué es? Mentiroso. No le conoce. En verdad no le conoce a Dios. Todavía no le ha conocido. Porque si le conociera, no haría las cosas que está haciendo. Hombres impíos dice que eran todos hombres, estos dos muchachos, eran jóvenes. Vamos a ver más adelante algunos versículos. ¿Qué más le dice el Señor? Versículo 17 del mismo capítulo 2. Vamos a saltearnos mucho.
Fíjense, hablando de estos dos hombres, estos dos muchachos, dice, verso 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Dice que era grande el pecado de los jóvenes, pero ¿delante de quién? Delante de Jehová era el pecado grande, porque Él es el que pesa la gravedad de mi pecado, ¿sí o no? Él dice que nuestros corazones son pesados cada día, de lo que yo hago en el día, lo bueno y lo malo, y Dios pesa mi corazón. Y Él dice si lo que yo cometí es grave o no es grave, y si es para arrepentirse. Él nos dice, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿En qué sentido menospreciaban las ofrendas de Jehová? ¿Qué hacían estos hombres, estos hijos de sacerdotes? Abusaban de las ofrendas que el pueblo llevaba al tabernáculo. Abusaban, de tal manera que estos muchachos eran muchachos gordos, porque sacaban de lo mejor de las ofrendas. Solamente les interesaba eso y algo más. ¿Y qué hacían estos dos hombres, muchachos? Fornicaban con las mujeres que llegaban a la puerta del tabernáculo, dice la palabra de Dios. Con las mujeres. Y no solamente esto, sino que hacían pecar al pueblo de Israel. O sea que significa que influenciaban sobre los más débiles. Y también hacían lo mismo. Porque decían, si los hijos del sacerdote hacen, yo también lo voy a hacer. El pueblo llegó a decir eso. Mirad los hijos del sacerdote lo que hacen, yo también voy a hacer lo mismo. Y no pasa nada con los hijos del sacerdote. Siguen vivos, siguen abusando de las ofrendas, siguen comiendo, están enamorados. Y lo dice la palabra del Señor. Vamos a ver otro texto más adelante que dice, el mismo capítulo 2, versículo 29 ahora. Lo que dice el Señor a Elí, 29. Dice el Señor, le dice al sacerdote Elí, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Le pregunta el Señor. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. El juicio llegó sobre la casa de Elí, sobre el sacerdote. Dice que había hollado sus ofrendas. ¿Y qué había hecho Elí? Había honrado a quién, dice. Has honrado a tus hijos más que a mí. Aquí se mezclan las emociones y los sentimientos. Muchas veces se mezclan las emociones y sentimientos. Yo no le voy a decir nada para que no se ofenda y para que no se vaya. Muchos dicen, yo no le voy a decir nada, pero yo estoy faltando delante de Dios. Porque si no lo hago yo, lo va a hacer el Señor. Seguro que lo va a hacer el Señor. Y a mí que me puso como responsable y no hablé, yo también voy a tener mi castigo. Porque Elí fue un padre fracasado. Ahora, Manuel también puede ser un padre fracasado, ¿sí o no? Ofni y Fines también pueden ser mis hijos, ¿sí o no? Pueden ser. ¿Y cuál es mi temor hoy? De enseñarles bien. Que el día de mañana cuando salgan de mi casa, Dios permite y me deseo que sean siervos de Dios. ¿Usted también quiere lo mismo, hermano? Que sean siervos de Dios. Que sean obreros en la viña del Señor. No que sean estorbos en la viña del Señor. Los levitas de niños que iban siendo instruidos para la edad de asumir esa situación. Los levitas, dice nuestro hermano, que eran instruidos para llegar al momento de la edad y cumplir con esas funciones. A la edad de 20 años entraban a trabajar en el ministerio. Y el sumo sacerdote era consagrado a los 30. ¿Sí? Por eso Jesús también comenzó su ministerio a los 30 años. Hermanos, vamos a leer otro texto más, capítulo 3 de 1 Samuel, antes que avance la hora.
1 Samuel capítulo 3, versículo 14. Esta es la palabra que Dios le dijo a Samuel, el joven Samuel. Conocemos la historia de Samuel, el hijo de Ana. Fue un gran profeta. Y dice capítulo 3, versículo 14, cuando le llamó de noche el Señor, versículo 13, capítulo 3, vamos a ver el contexto, mejor dicho, a partir del versículo 11 para que entendamos el contexto de lo que el Señor le dice a Samuel. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que le he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo ocuparé su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no nos ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Esa fue la sentencia del Señor. Dura, ¿no? Muy dura la sentencia contra la casa de Elí. Y fíjense que el Señor, que no se le escapa absolutamente nada, porque no le podemos esconder nada, de bien nadie se puede burlar, dice que iba a cumplir lo que le había dicho. O sea, hace tiempo le estaba diciendo a Elí lo que estaba pasando con sus hijos. Y Elí escuchaba rumores de que sus hijos no andaban en la santidad. Y encima hacían pecar al pueblo. Y les dice, versículo 13, yo le mostraré que juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Hermanos, esto lo tenemos que tener sumo cuidado, que nuestros hijos jamás blasfemen al Señor. ¿De qué manera lo podemos blasfemar? Lo hemos leído. Ya lo hemos leído. Porque el Señor se merece honra y gloria, no blasfemia. Yo tengo que enseñar a mis hijos y a mis nietas, a aquellas, porque no blasfemen el nombre de Dios. Qué triste cuando uno escucha blasfemias de jóvenes sin temor, que maldicen a la iglesia, y así se van, la maldicen. Y si yo maldigo a la iglesia, ¿a quién estoy maldiciendo? Al Espíritu de Dios. Al Espíritu de Dios, muy bien, al Espíritu de Dios. Y la iglesia es Jesús, porque a Saulo, a Pablo le dijo, se le presentó a Jesús y le dice el Señor Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, ¿a quién perseguía? A la iglesia. Ese es el temor que debe haber en la enseñanza, de que no blasfemen el nombre de Dios ni a la iglesia. Podemos hacer todo lo que seamos. Miles de errores los van a encontrar. Los van a encontrar. Pero eso no es motivo para que yo blasfeme a la iglesia. Estos hombres habían blasfemado el nombre de Dios. Y Elí dice, no los había estorbado. Fíjense que no dice el Señor, no les enseñó a Elí. Dice, no les estorbó. Porque muchas veces tenemos que estorbar a nuestros hijos, ¿no? Ponerse en medio y decir, no lo hagas, porque vas a blasfemar a Dios, en primer lugar. Y a veces nos callamos, para no tener problemas con mi hijo, o con mi hija, nos callamos. Este padre, Elí, podemos notar que es un padre fracasado en las cosas espirituales. Y le llegó la muerte. ¿Cómo le llegó la muerte a Elí y a los hijos? En una batalla. Fueron a la batalla los hijos de Elí, y en la batalla que pasó, murieron. La noticia le llevaron a Elí, que estaba sentado, dice, cuando lo recibieron, dice, ¿qué pasó con Elí? Al escuchar la noticia, se fue para atrás. ¿Y qué dice la Biblia? Se desnucó. ¿Por qué se habrá desnucado? Qué muerte tan fea. Porque le dijo el Señor así allí: como cabeza no funcionaste, no serviste, fallaste. Se desnucó.
justo en la parte de la cabeza. Nosotros somos llamados, hermanos, como cabeza de hogar, a velar y a ver por todas las cosas que la familia necesita, ¿verdad? Nos esforzamos para traer el pan, el alimento, para que haya luz, para que haya agua, para que haya internet también. Pero también tenemos que mirar esta parte, que es muy importante, la parte espiritual de nuestra casa, de nuestra familia. Nosotros somos responsables. Y la esposa que tiene que ser, ayudarle en el mismo objetivo. Colaborar con la cabeza, ya que algunas dicen que son buenos. Colaborar con la cabeza para que le vaya bien a la familia, a todos le vaya bien. Todos deseamos que nuestros hijos le vayan bien. ¿Qué es lo mejor para nuestros hijos? ¿Qué es lo mejor? ¿Que vayan al mundo? Que sirvan a Dios. Así me voy a morir contento. Esta es nuestra responsabilidad, nuestra del vecino. Dios me llama a mí como padre de familia, como esposo y como cabeza de hogar, como hermano de la iglesia. Un texto más y con esto vamos a terminar. Libro de Job, capítulo 11, versículo 14. Job 11, 14. Vamos a dejar muchos pasajes de lado. La hora siempre avanza. Job capítulo 14. Perdón, Job capítulo 11, versículo 14. Capítulo 11, versículo 14. Creo que dije al revés. Job 11, 14. ¿Todos encontramos? Bien. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, ¿qué sigue diciendo? 11, 14. Y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Vamos a leer hasta ahí nomás, es más largo el texto. Pero el versículo 14 dice: si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. En otra versión de la Biblia dice el pecado, que more en tu casa pecado. Y no consintieres, dice que more. Y aquí hay una palabrita entonces, que es la palabra consentir. ¿Y qué es la palabra consentir? ¿Qué significa? Alguna vez escucharon en la historia de nuestros abuelos, nuestros ancianos, que dicen: es un niño consentido, dice, o una niña consentida. Porque se le permite todo. Llora y consigue lo que quiere. ¿Sí? Patalea, se tira al piso y consigue lo que quiere. El niño consentido, la niña consentida. Esto es consentir, es permitir, aprobar, mimar. Y la palabra del Señor dice que yo no debo consentir esto. Por lo menos en mi casa. Si lo hacen afuera, te hagan otra cosa. Pero en mi casa no puedo consentir. Porque, ¿será que Dios está mirando? ¿Está viendo eso? ¿O está viendo? Y no le va a ir bien a mi casa, a mi familia. Ni a mí me va a ir bien. Y yo puedo dar ejemplo que un tiempo la pasamos bastante feo. Por consentir cosas que no eran gratas a los ojos de Dios. No tenemos que consentir. ¿Por qué? Porque si Dios no lo hace, yo tampoco debo hacerlo. Suena durísimo, ¿no? Pero la realidad es esta. Hoy la palabra me habla a mí todos los días, mientras esté vivo. Mientras esté vivo tengo que seguir los preceptos divinos, los principios divinos. Y muchas veces no es fácil, porque no se entiende. Porque el mundo dice, o dicen algunos jóvenes, pero eso es normal. Y bajo la bandera del amor, todo es normal. Vemos dos hombres juntos, es normal. Si lo importante es que se aman. Dios no es un Dios de amor. Hay dos mujeres juntas, es amor. Dos hombres juntos, amor.
Una mujer con un perro, amor. Y eso no puede pasar en el pueblo santo de Dios. Lo normal de la gente para Dios es abominable, asqueroso. Lo dice su palabra. Y yo no debo permitir que eso ingrese a mi hogar, a mi casa. Necesito temor, claro que necesito temor cada día. Y necesito ayuda también porque un hermano también me dijo en una oportunidad: esto está pasando en tu casa y no es bueno. Y fue para mí. Fue para mí. Porque yo no me di cuenta. ¿Por qué? Porque ya me había cegado el pecado. Había pecado en mí. ¿Qué hace el pecado? Me ciega. Y no me hace ver la realidad de las cosas. Que para Dios esto no le agrada. Hermanos, dice Salmo 127, para recordarlo, que todos lo conocemos. Salmo 127, ya nos vamos. Versículo 1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Quiénes son los edificadores del hogar? El padre y la madre son los edificadores del hogar. Pero si Dios no está ahí, en vano estoy trabajando y edificando. Entonces, que Dios esté en mi vida en primer lugar, en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos, para que Dios esté. Yo quiero que Dios esté en mi casa, como dice la alabanza de hermano Díaz. Que un hogar sin Dios es un hogar muy triste, donde no hay paz, no hay amor, pero un hogar donde no está Dios, hay discordia, hay pleito, hay pelea, hay confusión, hay pecado. Yo no quiero eso para mi casa, le dije. Lo hemos hablado. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros como padres, a las esposas como madres, para que siempre podamos atender lo que dice Dios, no lo que dice la iglesia, lo que dicen los hermanos, porque nos podemos equivocar, seguro que nos vamos a equivocar, siempre. Pero la palabra de Dios se equivoca, no se equivoca. Dios quiere hacernos un pueblo especial suyo, mío es este pueblo. Ser santo, haberme de ser santo, dice, no practiquen las cosas de las naciones. Cuando la iglesia comienza a practicar cosas de las naciones, de los pueblos, la iglesia se viene abajo, en la parte espiritual. No progresa, no crece, no tiene ganas de seguir adelante, no tiene ganas de servir a Dios. Y eso nos ha pasado tiempo pasado, ¿cierto? A la iglesia en el antiguo. Dios nos ayude, hermanos, hay mucho más para hablar, pero quisiera dejar hasta aquí. Que Dios nos ayude a que busquemos verdaderamente la santidad en familia, porque esto es bueno. Sin ella, yo no voy a ver al Señor. Que Dios nos bendiga y gracias por la atención.